Las luces de neón del club clandestino más exclusivo de Allium Berlin vibraban al unísono con un bajo potente que vibraba en el aire. Criminales, políticos y figuras importantes se mezclaban en un espacio donde la ley carecía de importancia. De pie en la barra, Ingrid Webb mantenía una expresión neutral mientras bebía a sorbos, escudriñando a la multitud con la mirada. Los años de trabajo encubierto le habían enseñado a ser paciente, pero esa noche su objetivo finalmente había emergido de las sombras. Lilian von Rohr, hija única de Dietrich von Rohr, líder de una de las organizaciones criminales más temidas de Alemania. A pesar de la reputación que rodeaba a su familia, Lilian seguía siendo un misterio. Carecía de antecedentes penales, rara vez aparecía en público y nunca se involucró directamente en el negocio familiar, al menos no de forma demostrable. Hasta ahora, Ingrid observó a Lilian subir al balcón VIP con vistas a la pista de baile. Incluso en la penumbra, destacaba, alta y llamativa, con un cabello negro y lacio que enmarcaba sus pómulos altos y unos penetrantes ojos verdes que transmitían la fuerza de alguien que la conocía perfectamente. A diferencia del exceso ostentoso de los criminales que la rodeaban, Lilian irradiaba una elegancia natural con un traje negro a medida. Parecía intocable, y aún así, Ingrid necesitaba acercarse a ella. La policía de Berlín llevaba años reuniendo pruebas contra el Imperio von Rohr, pero necesitaban una prueba contundente de que Lilian participaba activamente en los negocios de su padre. Si Ingrid lograba acercarse lo suficiente a ella, podría encontrar esa prueba, o al menos, ese había sido el plan. Lo que Ingrid no había tenido en cuenta era la forma en que Lilian la miraba ahora, desde el otro lado del club. La mirada de Lilian se fijó en la de ella. Una lenta sonrisa cómplice curvó sus labios antes de inclinarse hacia el oído del hombre a su lado, susurrando algo. Un instante después, el hombre desapareció, y Lilian empezó a bajar las escaleras, directa hacia Ingrid. Una punzada de tensión se apoderó de Ingrid. Había sido demasiado obvia. Para cuando Lilian llegó a ella, Ingrid ya había dominado sus rasgos, adoptando la expresión fría y distante que había perfeccionado con los años, pero Lilian no se inmutó. «No perteneces aquí», dijo Lilian con voz suave y ligeramente divertida. El aroma a whisky caro persistía en su aliento. De cerca, era aún más peligrosa. Ingrid arqueó una ceja, removiendo la bebida en su vaso. «Y aún así, aquí estoy». Lilian ladeó la cabeza, observándola. Luego, con una sonrisa burlona, se inclinó ligeramente. «Dime, ¿eres de las que vienen aquí buscando emociones fuertes o de las que buscan problemas?» Su voz era baja, sensual, impregnada de la confianza que emanaba de saberse la persona más poderosa de la sala. Ingrid conocía el juego. Lo había jugado incontables veces. Pero esta vez se sentía diferente, quizá un poco de ambas cosas. Ella respondió. Lilian tarareó, divertida. Respuesta peligrosa. Antes de que Ingrid pudiera responder, Lilian le quitó la bebida de la mano y se la llevó a los labios. Bebió un sorbo lento, sin apartar la mirada de Ingrid. Luego, volvió a dejar el vaso. «Que disfrutes de la noche», dijo, rozando a Ingrid al alejarse. Ingrid exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se suponía que esto era una cacería, pero de alguna manera, se había convertido en la presa. ¿Y lo peor? No le importó del todo. Ingrid vio a Lilian desaparecer en las profundidades del club. Su mente daba vueltas. Se suponía que esto era rutina, acercarse al objetivo, recopilar información y encontrar la manera de exponer el imperio criminal de la familia von Rohr. Pero algo en Lilian la hacía sentir diferente, esa sonrisa, esa confianza inquebrantable. Sabía que Ingrid no pertenecía allí. Y, sin embargo, en lugar de llamar a seguridad o alertar a su padre, confió en ella. Eso era lo que más preocupaba a Ingrid. Sospechaba algo. Aún así, no podía echarse atrás, no ahora. Si Lilian era consciente de su presencia, Ingrid tenía que controlar la narrativa.
dirigir su interés hacia algo personal en lugar de profesional. Era peligroso, pero no más peligroso que el mundo en el que Lilian había nacido. Ingrid respiró hondo, se apartó de la barra y se abrió paso entre la multitud, dirigiéndose al salón del piso superior donde Lilian había desaparecido. La vio casi de inmediato, sentada en un reservado lujoso, con un vaso de whisky en la mano. Lilian la notó acercarse y, para su leve sorpresa, pareció complacida. No pude evitarlo, murmuró Lilian, removiendo el líquido ámbar en su vaso. Ingrid se sentó frente a ella, imitando su sonrisa. Me quitaste mi bebida. Pensé que me debías otra. Lilian soltó una risita. Divertida. Me parece bien. Señaló con la cabeza a un camarero que pasaba, quien rápidamente colocó un vaso nuevo frente a Ingrid. Había una intimidad deliberada en la forma en que Lilian se inclinó hacia adelante, como si la inspeccionara, tratando de decidir qué tipo de mujer era realmente Ingrid. Ingrid tomó un sorbo lento, manteniendo la postura relajada. Entonces, ¿qué te hace pensar exactamente que no pertenezco aquí? Los ojos verdes de Lilian brillaron divertidos. Te comportas de otra manera, punto. De manera diferente como. Ingrid la estudió. Observa antes de actuar, dijo Lilian. Evalúa la habitación en lugar de dejarte llevar por ella. Una pausa. Me recuerdas a alguien que está aquí por una razón. Ingrid mantuvo una expresión neutral. ¿Y si mi razón fueras tú? Eso llamó la atención de Lilian. Dejó su vaso. La diversión se transformó en algo más, interés, cautela, una mezcla de ambos. Eso sí que sería interesante, murmuró Lilian. Un instante se prolongó entre ellas, espesando el ambiente. Ingrid sabía que debía tener cuidado. Estaba caminando sobre una cuerda muy fina. Lilian era astuta, y lo último que Ingrid necesitaba era que indagara demasiado. La mejor manera de ocultar la verdad era mezclarla con una mentira. Viajo mucho, dijo Ingrid, reclinándose. Me gusta explorar nuevos lugares y conocer gente interesante. Lilian arqueó una ceja. ¿Y cómo llegaste aquí? Llámalo curiosidad, dijo Lilian con una sonrisa burlona, tomando otro sorbo de whisky. La curiosidad puede ser peligrosa. Tú también puedes, replicó Ingrid con suavidad. Lilian ladeó la cabeza, observándola. Luego, inclinándose ligeramente, preguntó, ¿qué crees que hago exactamente? Era una trampa cuidadosamente preparada para medir los conocimientos de Ingrid. Si jugaba mal, Lilian la descubriría. Pero Ingrid ya había jugado a esto antes, creo, dijo Ingrid lentamente, mirando a Lilian, que eres el tipo de persona que consigue lo que quiere. Lilian sostuvo la mirada por un instante, como si intentara descifrar si había algo más oculto tras las palabras de Ingrid. Entonces sonrió, una lenta y cómplice curva en sus labios. ¿Y qué crees que quiero? Ingrid la miró fijamente. Dímelo tú. Por primera vez, Lilian parecía casi intrigada. Había un destello de algo, curiosidad, diversión, desafío. Se recostó, exhalando suavemente. Quizás solo quería ver si me seguías. Dicho esto, se puso de pie. Nos vemos por ahí. Ingrid no dio su nombre, su pulso se aceleró. Lilian ya sabía quién era. La mente de Ingrid corría a mil mientras veía a Lilian alejarse, desapareciendo en el mar de criminales y élites que llenaba Alium. Había sido cuidadosa, meticulosa incluso. Pero Lilian sabía su nombre. ¿Cómo la habían comprometido? ¿Era una advertencia? ¿O solo otro de sus juegos mentales? De cualquier manera, Ingrid sabía que tenía que actuar con cuidado. Terminó su bebida, manteniendo la compostura al salir del club. El aire de la noche le refrescaba la piel al salir y subirse al elegante coche negro que le esperaba al otro lado de la calle. Algo, dijo una voz a través de su auricular tan pronto como cerró la puerta. Era Jonas, su contacto en el departamento de policía de Berlín. Ingrid exhaló. Ella me obligó. Define,
te hizo, punto. Ella sabe mi nombre. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, la voz de Jonas se agudizó. ¿Te sacamos? Ingrid miró por la ventana tintada el resplandeciente paisaje urbano. Lilian no la había delatado, todavía. Si hubiera querido que Ingrid se fuera, podría haber ordenado a sus hombres que le expulsaran del club para siempre. En cambio, la dejó con un desafío. Nos vemos, dijo Ingrid, sabiendo que eso significaba que Lilian quería seguirle el juego. E Ingrid no iba a ceder, no, dijo Jonas finalmente. Me quedo en casa. Otra pausa. Entonces, suspiró Jonas, ten cuidado, Ingrid no respondió. Al terminar la llamada, se enfrentó a un problema diferente. Acercarse a Lilian sin caer directamente en una trampa. La siguiente vez que Ingrid vio a Lilian, no fue en el club. Fue en una galería de arte en el corazón de Berlín. Lilian estaba de pie cerca del centro de la sala, con una copa de champán en la mano. Su traje negro, entallado a la perfección, estaba hablando con un grupo de inversores, pero su postura era demasiado relajada, como si esperara a algo o a alguien, y entonces, al sentirla, Lilian se giró. Sus miradas se cruzaron a través de la sala llena. Una sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Lilian antes de excusarse y caminar hacia Ingrid. Te arreglas muy bien, comentó Lilian mientras se detenía frente a ella, con la mirada fija en el vestido azul marino de Ingrid. Tú también, respondió Ingrid con suavidad. Lilian ladeó la cabeza, con los ojos brillantes de diversión. O eres persistente o imprudente. Diría que un poco de ambas cosas. Lilian tarareó, complacida con la respuesta. Luego, señaló la gran escalera que conducía a una sala de estar más privada. Camina conmigo. Ingrid dudó una fracción de segundo antes de asentir. Subieron las escaleras juntas, alejándose de la multitud hacia un tranquilo balcón con vistas al horizonte de la ciudad. Lilian se apoyó en la barandilla, bebiendo un sorbo antes de mirar a Ingrid. No me has preguntado cómo sé tu nombre, dijo Lilian. Pensé que me lo dirías si querías que lo supiera, respondió Ingrid. Lilian soltó una risita suave. Inteligente. Entonces, su expresión cambió, sutil pero innegable. Una pizca de curiosidad bajo capas de control. No pareces de los que se involucran con gente como yo, Lilian reflexionó, con voz más suave. Y sin embargo, aquí estamos. Lilian la observó un buen rato. Entonces, con un movimiento tan suave que fue casi imperceptible, extendió la mano y recorrió con los dedos la tela de la manga de Ingrid. El roce fue apenas perceptible, pero ardió. Dime, murmuró Lilian, ¿qué parte de esto es el juego y qué parte es real? Ingrid se quedó sin aliento por medio segundo. Debería haberse apartado, debería haber dicho algo ingenioso, algo que la mantuviera bajo control. Pero en cambio, simplemente sostuvo la mirada de Lilian. Entonces Lilian la besó. El momento fue lento, intencional. Los labios de Lilian estaban cálidos. El sabor a champán persistía mientras se apretaba contra Ingrid. Su tacto se detuvo en su mandíbula. Por primera vez en años, Ingrid sintió que perdía el control. Cuando Lilian finalmente se apartó, sus ojos verdes reflejaban un desafío silencioso. No eres tan ilegible como crees, Ingrid. Y con eso, se alejó, dejando a Ingrid más enredada en su red que nunca. Por primera vez en años, Ingrid se sintió realmente desequilibrada. El sabor de los labios de Lilian persistía en los suyos. El calor del momento aún la quemaba en la piel. Debería haberse apartado. No debería haberlo permitido, pero lo había hecho y ahora no podía fingir lo contrario. Lilian Van Boer la había besado, y peor aún, Ingrid la había besado de vuelta. La noche siguiente, Ingrid se encontró conduciendo por las tranquilas afueras de Berlín, con su mente todavía repasando cada detalle de ese beso. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lilian. Asterisco, nos vemos en el viejo observatorio. Medianoche. Sin explicaciones. Sin pretensiones. Solo una orden. Asterisco. Ingrid dudó, solo un instante,
antes de girar el timón en dirección al abandonado observatorio Grosswalder de la ciudad. El aire era fresco. Para cuando llegó, con los restos de una antigua era científica desmoronándose a su alrededor, Lillian ya estaba allí, apoyada en una barandilla oxidada, con la chaqueta quitada, mientras contemplaba las estrellas. Por un instante, Ingrid la observó. Era extraño ver a Lillian fuera del mundo del poder y el lujo. Parecía más libre, como si percibiera la presencia de Ingrid. Lillian se giró, sonriendo con suficiencia. «¿Viniste?» Tenía curiosidad. Lillian se rió entre dientes. Rasgo peligroso. Ingrid se unió a ella en la barandilla, mirando de reojo a la mujer a su lado. El aire entre ellas era denso, cargado con el peso de verdades no dichas. «No pensé que fueras un astrónomo», murmuró Ingrid. La mirada de Lillian se elevó. «Me recuerda a cuando todo era sencillo». Ingrid frunció el ceño levemente. «¿Alguna vez lo fueron?» Lillian exhaló suavemente. «No. Pero a veces es bonito fingir». Un latido de silencio. Entonces Lillian se giró completamente hacia ella. «Hay algo en ti», dijo, en voz más baja. «Algo que no encaja del todo en el mundo que conozco». Ingrid le sostuvo la mirada. «Y aún así, me dejaste entrar». Los labios de Lillian se curvaron ligeramente. Quizás eso es lo que lo hace interesante. Hubo una atracción entre ellos nuevamente, una tensión tácita, algo que ninguno de los dos tenía la fuerza para negar. Esta vez, fue Ingrid quien cerró la distancia entre ellos. No debió haberlo hecho. Lo sabía. Pero la lógica la había abandonado hacía tiempo. El beso fue lento pero deliberado. Ninguno dudó. Las manos de Lillian encontraron la cintura de Ingrid, acercándola más. Por un instante, no hubo mafia, ni misión encubierta, ni peligro acechando en las sombras. Solo existía esto, solo ellas. Cuando finalmente se separaron, la mirada de Lillian era ilegible. «Esto no debería estar pasando», admitió Ingrid, con su voz apenas por encima de un susurro. Lillian la observó un buen rato. Luego sonrió, un poco triste, un poco cómplice. «No, no debería». Pero ninguno de los dos se movió. A la mañana siguiente, Ingrid se despertó sintiéndose una traidora, no a la policía, sino a sí misma. Había pasado años entrenándose para situaciones como esta, operaciones encubiertas, infiltraciones de alto riesgo, manipular la verdad sin romperse. Pero en ningún momento de su entrenamiento la había preparado para Lillian Van Woer, la forma en que la miraba, la forma en que la besaba, la forma en que Ingrid la deseaba a pesar de todo. De vuelta en su refugio, Ingrid, sentada frente a su portátil, revisaba los archivos clasificados de la familia Van Woer. Tenía que retomar el rumbo. Lillian era una distracción, una peligrosa. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que justificara toda esta operación. Entonces lo vio, una transacción bancaria desde una cuenta en el extranjero, grandes sumas de dinero circulando por canales cifrados. Algunas relacionadas con tráfico de armas, contrabando e incluso sobornos al gobierno. Y ahí, en los detalles, el nombre de Lillian. No. Su corazón latía con fuerza mientras verificaba los datos. Lillian siempre había sido un misterio, siempre. Aparentando estar limpia ante la ley, Ingrid se había convencido de que Lillian no era como su padre, pero esto demostraba lo contrario. No era una simple espectadora, estaba involucrada esa noche. Ingrid condujo de vuelta a la ciudad, con el pulso acelerado al llegar al ático de Lillian. No debería estar allí, debería estar llevándole esta evidencia a Jonah. Pero algo en su interior necesitaba escuchar la verdad de la propia Lillian. Los guardias de seguridad la dejaron entrar sin dudarlo. La esperaban. Al entrar, Lillian ya la esperaba junto a los ventanales, con una copa de vino en la mano. «Pareces preocupada», observó Lillian, girándose para mirarla de frente. Su voz era suave y serena, demasiado serena. Ingrid apretó los puños. «¿Cuánto tiempo llevas a cargo de los negocios de tu padre?».
Un destello de algo, sorpresa, diversión, pasó por la mirada de Lilian. Así que finalmente preguntaste. Ingrid sintió una opresión en el pecho. Lilian no lo había negado, ni siquiera había fingido ser inocente. Todo este tiempo, continuó Ingrid, quería creer que no eras parte de esto. Lilian soltó una risita suave, removiendo el vino en su copa. Y aún así, sigues aquí. Ingrid tensó la mandíbula. Dime la verdad. Lilian dio un paso lento hacia adelante, deteniéndose a pocos centímetros. ¿Qué quieres que diga? Ingrid murmuró. ¿Que soy una santa? ¿Que no tengo nada que ver con el imperio de mi padre? Sus ojos verdes se clavaron en los de Ingrid, retándola. ¿Eso te facilitaría las cosas? Sí, lo haría. Pero Lilian no mentía, y eso era peor. Deberías irte, continuó Lilian en voz baja. Antes de que sea demasiado tarde. Pero Ingrid sabía que ya lo era. Debería darse la vuelta, tomar los archivos y enterrar a Lilian de una vez por todas. En cambio, la agarró. Lilian no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, crudo e implacable. Esto no era romance, era una guerra interna. Cuando se separaron, Ingrid susurró las palabras que nunca pensó que diría. No quiero alejarme. Y eso lo cambió todo. Ingrid había tomado su decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que se sentía real. Debería haberse marchado, debería haber entregado a Lilian. En cambio, la besó, y ahora estaba pagando el precio. Al día siguiente, Ingrid se despertó con su teléfono vibrando en la mesita de noche. Era Jonah. Ella dudó antes de responder. Desapareciste anoche. La voz de Jonah sonaba tensa. Dime que sigues de nuestro lado. Ingrid cerró los ojos, sintiendo la culpa enroscándose en sus costillas como un alambre de púas. Aún tenía los archivos. Aún tenía todo lo necesario para derribar a la familia Von Rohr. Pero cuando pensó en Lilian, la forma en que la había mirado, la forma en que la había besado, como si ya lo supiera, estaban condenados. Todo se volvió borroso. Sigo dentro, mintió. Solo necesito más tiempo. Jonah suspiró. Date prisa. Ya entramos. Dile que alguien la persigue. A Ingrid se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Hay un contrato con Lilian? Probablemente sea un grupo rival. No tenemos detalles, pero eso era todo lo que necesitaba saber. Ella terminó la llamada antes de que Jonah pudiera terminar y ya estaba buscando su arma. Lilian no tenía ni idea de que la perseguían. Para cuando Ingrid llegó a su ático, encontró señales de forcejeo, un cristal roto, una silla volcada. Los guardias estaban muertos y Lilian se había ido. A Ingrid se le encogió el estómago. Había pasado semanas intentando acercarse a Lilian, ahora estaba a punto de perderla. No si podía evitarlo. Buscó por todo el apartamento cualquier pista, cualquier cosa que le indicara a dónde la habían llevado. Entonces lo vio, una pequeña mancha de sangre en el suelo de mármol, y junto a ella, una carta negra con un emblema plateado, el grupo Adler, un sindicato rival del crimen. Despiadado, si tuvieran a Lilian, no tendría mucho tiempo. El almacén estaba en lo profundo del distrito industrial, abandonado, pudriéndose con el tiempo. Ingrid se movía como un fantasma, con el arma firme en las manos, mientras se deslizaba dentro. Contó 4 hombres armados que observaban a Lilian, atada a una silla en el centro de la habitación. Tenía el labio partido, un moretón formándose en su pómulo, pero sus ojos feroces e indómitos, aún ardían con desafío. Un hombre estaba de pie junto a ella, su cuchillo brillando en la penumbra. Dime, dijo con voz cruel. ¿Es cierto lo que dicen, que eres la pequeña mascota de tu padre? Lilian escupió sangre a sus pies. Vete al infierno. El hombre rió y levantó su cuchillo. Ingrid disparó, la bala dio en el blanco,
y el hombre se desplomó antes de poder reaccionar. El pánico se apoderó de la habitación. Ingrid actuó con rapidez y eliminó a otro guardia antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Los ojos de Lillian se abrieron de par en par cuando Ingrid salió a la luz, con el arma humeando. Ingrid. No hay tiempo. Ingrid espetó, cortando las cuerdas que le sujetaban las muñecas. ¿Puedes caminar?, preguntó. Lillian gimió pero asintió. Tenemos que movernos, dijo Ingrid, poniéndole un arma en las manos. Lillian sonrió con suficiencia, limpiándose la sangre del labio. Ahora hablas mi idioma. Los dos se movieron juntos, esquivando disparos, luchando para salir, espalda contra espalda, sus movimientos fluidos, la supervivencia y la confianza entrelazadas en el calor de la batalla. Para cuando llegaron al coche de huida, Lillian respiraba con dificultad, pero estaba viva. Ingrid no la dejaría ir, ni ahora ni nunca. Condujeron en silencio, la tensión era intensa entre ellos. Finalmente, Lillian habló. Deberías haberme dejado. Ingrid apretó el volante con más fuerza. No pude. Lillian le estudió por un largo momento y luego preguntó suavemente. ¿Por qué? Ingrid exhaló. ¿Sabes por qué? Los labios de Lillian se entreabrieron levemente, pero esta vez no resistió. Esta vez, simplemente extendió la mano, rozando los dedos de Ingrid. Una respuesta silenciosa, una promesa. Ingrid tragó saliva con dificultad. Esto ya no era solo una misión, era su vida. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ello. La casa segura era una reliquia olvidada a las afueras de Berlín, una vieja cabaña rural, abandonada por el tiempo, oculta bajo imponentes árboles. Ingrid detuvo el coche, el motor zumbaba suavemente antes de quedarse en silencio. A su lado, Lillian estaba magullada, pero viva. Habían escapado, por ahora. Pero el peso de todo seguía oprimiendo el pecho de Ingrid. Había cruzado una línea esta noche. No había vuelta atrás, no había forma de borrar la decisión que había tomado. Había elegido a Lillian por encima de su misión, por encima de todo. Y lo peor, no se arrepentía. Dentro de la cabaña, el aire olía a polvo y madera vieja. Al entrar, Ingrid encendió la tenue luz, proyectando sombras doradas por la habitación. Lillian hizo una mueca y se pasó una mano por las costillas. Siéntate, ordenó Ingrid, con una voz más suave de lo que pretendía. Lillian arqueó una ceja, pero obedeció y se sentó en el sofá destartalado. Ingrid desapareció en el pequeño baño y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Se hizo el silencio entre ellos mientras ella limpiaba el corte en el labio de Lillian, secando la sangre con precisión. Lillian no se inmutó, en cambio, observó a Ingrid con atención, como si la estuviera estudiando. Cuando Ingrid terminó, se apartó, pero Lillian la sujetó por la muñeca. Ingrid, su nombre fue un susurro, suave, inseguro. Ingrid sostuvo su mirada. Ya no había más pretensiones entre ellos, ni juegos, ni palabras cuidadosamente pronunciadas. Solo ellos y una decisión de la que ninguno podía arrepentirse. Lillian ladeó ligeramente la cabeza, mientras sus dedos recorrían lentamente la muñeca de Ingrid. Lo arriesgaste todo por mí, lo sé. Lillian entreabrió los labios. Sus ojos verdes escrutaron el rostro de Ingrid en busca de dudas, de vacilaciones. Pero no las había. Ingrid ya estaba perdida en esto. En ella, Lillian exhaló suavemente, apretando con fuerza la mano de Ingrid. ¿Por qué? Un latido de silencio. Entonces Ingrid se inclinó. El beso fue lento, pausado. Este no era como los demás, no se basaba en la tensión ni la adrenalina. Era una decisión que ambos tomaban. La mano de Lillian se deslizó entre el cabello de Ingrid, acercándola más a ella mientras profundizaba el beso. No hubo vacilación, solo rendición. Cuando finalmente se separaron, con las frentes juntas y las respiraciones fundiéndose, la voz de Lillian era apenas un susurro. ¿Y ahora qué? Ingrid tragó saliva. Sus dedos aún estaban enredados con los de Lillian. Ella sabía la respuesta,
No había vuelta atrás. No podía fingir que podía irse. No más mentiras. Nos vamos, dijo Ingrid al unísono. Lilian exhaló y una risa suave, casi incrédula, escapó de sus labios. Así. Ingrid asintió. Así sin más, Lilian la observó un buen rato y luego sonrió lentamente. Una sonrisa auténtica, algo inusual, algo puro, algo que solo Ingrid podía ver. Y eso hizo que todo valiera la pena. El aire exterior era fresco, el aroma a pino, denso al amanecer, se asomaba por el horizonte. Dentro de la casa de seguridad, Lilian e Ingrid permanecían sentadas en silencio. El peso de todo aún las oprimía, habían tomado su decisión. Ahora tenían que llevarla a cabo. Ingrid se inclinó sobre una mesa de madera destartalada, con un mapa extendido ante ella. Lilian estaba detrás, con los brazos cruzados. Hay dos formas de salir de Berlín, murmuró Ingrid. La forma oficial, resopló Lilian. No va a pasar, sonrió Ingrid, o de forma discreta, añadió Lilian, inclinándose ligeramente. Ingrid señaló una pequeña pista de aterrizaje a las afueras de la ciudad. Un contacto mío puede conseguirnos un avión, sin nombres ni registros. Desaparecemos. Lilian estudió el mapa y las opciones. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Ingrid se suavizó. No se trata solo de huir, dijo en voz baja. Se trata de empezar de nuevo. Lilian la miró a los ojos. ¿De verdad crees que podemos? Ingrid le tomó la mano y entrelazó los dedos. Sé que podemos. Lilian se aferró a ella, como a un ancla. Luego, lentamente, asintió. Realmente estaban haciendo esto. Dejar Berlín significaba quemar todos los puentes. Lilian siempre supo que este momento llegaría, pero estar en la oficina vacía de su padre se sentía diferente. El poder, el legado, el peso de su pasado. Ella respiró lentamente y luego sacó un encendedor de su bolsillo. Ingrid la observó mientras encendía la llama. Sus ojos reflejaban el fuego que siempre había ardido en su interior. Sin decir palabra, Lilian lo dejó caer sobre la pila de archivos. Las llamas prendieron al instante, enroscándose en los bordes de los papeles llenos de nombres, números y secretos. Secretos que morirían con ellos. Lilian se dio la vuelta y se acercó a Ingrid. No miró atrás. Ingrid tampoco. Habían terminado la huida. El viaje hasta la pista de aterrizaje fue silencioso, el tipo de silencio que no necesita palabras. Cuando llegaron, la avioneta ya los estaba esperando, con su motor zumbando suavemente en el aire nocturno. Su lado había un hombre con el rostro oculto bajo una capucha. ¿Pasaportes?, preguntó con voz neutral. Ingrid los entregó. 2 nuevas identidades, 2 nuevas vidas. El hombre apenas los miró antes de hacerse a un lado. No hay vuelta atrás después de esto, dijo. Lilian sonrió con suficiencia. Ya lo habíamos pensado. Miró a Ingrid, rozando los dedos con los suyos, una promesa silenciosa. Subieron juntos al avión. Al despegar, las luces de Berlín se perdieron en la distancia. Ingrid exhaló y apretó con más fuerza la mano de Lilian. Lo logramos, murmuró. Lilian se volvió hacia ella, con los ojos brillantes en la tenue luz de la cabina. No, la corrigió suavemente. Apenas estamos empezando. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Ingrid, y entonces Lilian la besó, no por desesperación, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron. Porque habían ganado. Porque esto era la libertad. El sol apenas comenzaba a salir en el horizonte, proyectando un suave resplandor dorado sobre el océano. Desde el balcón, Lilian solo veía mar abierto. Allí reinaba la tranquilidad, sin guardaespaldas, sin cámaras de seguridad, sin enemigos acechando en las sombras. Solo libertad. Ingrid estaba detrás de ella. La puerta corrediza de vidrio se abrió con un suave clic. Lilian no se giró, pero sintió la presencia de Ingrid un momento después. Unos brazos fuertes la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia el calor. «Te despertaste temprano», murmuró Ingrid contra su piel. Lilian sonrió con suficiencia, inclinándose hacia ella.
podría decir lo mismo de ti. Ingrid tarareó. Me cuesta dormir cuando todavía no creo que esto sea real. Lilian exhaló. Lo es. Las palabras eran firmes, seguras. Habían pasado tanto tiempo huyendo, luchando, sobreviviendo. Pero ahora, estaban allí. Juntos. Y eso era todo lo que importaba. Su nuevo hogar era un tranquilo pueblo costero, lejos del caos de Berlín. Nadie sabía sus nombres. Nadie hablaba en voz baja del Imperio von Bohr ni del detective que había traicionado su misión. Allí, solo eran dos mujeres enamoradas. Lilian nunca pensó que querría una vida así. Pero despertar junto a Ingrid cada mañana, oírla reír, sentir su respiración contra su piel, se sentía bien. Por primera vez, Lilian no pensaba en lo que vendría después. Simplemente vivía. Más tarde esa noche, caminaron por la orilla, descalzos, con las olas lamiéndoles los tobillos. El cielo estaba teñido de rosa y naranja. El aire olía a sal y sol. Lilian miró de reojo a Ingrid, observando cómo el viento alborotaba su cabello y cómo sus agudos ojos se suavizaban con la luz dorada. ¿Qué? Preguntó Ingrid sonriendo. Lilian negó con la cabeza, sonriendo. Nada. Solo pensaba. Es un hábito peligroso, bromeó Lilian. Lilian rió, un sonido leve y desprevenido. Luego, más seria, murmuró, nunca pensé que conseguiría esto. Los dedos de Ingrid rozaron los suyos antes de entrelazarlos. Te lo mereces. Tú también, dijo Ingrid simplemente. Lilian la abrazó con más fuerza. Tú también. Ingrid miró sus manos, las cicatrices invisibles de su pasado, aún grabadas bajo su piel, y luego miró a Lilian a los ojos, firmes y seguros. Haremos que esto funcione, dijo Ingrid. No era una pregunta, era una promesa. Lilian sonrió. Sí, susurró. Lo haremos, y luego, bajo el sol poniente, la besó, porque esta vez no estaban corriendo. Estaban en casa.